En este video lo que vamos a hacer es encontrar a partir de una función sus máximos y mínimos locales. Vamos a usar el criterio de la primera derivada. Hay varias formas de resolverlo, pero en este caso vamos a usar la primera derivada solamente. Entonces nosotros partimos de tener una función. Algo que quiero explicar antes de iniciar con esta función es de cualquier función que tengamos, vamos a poder medir por medio de la primera derivada sus rectas tangentes a esta curva, o sea, esas rectas que tocan a la curva en un punto, ¿sí? Y en ese punto hay una línea tangente. Esas líneas tangentes son pendientes en los diferentes puntos de esta curva. Quiere decir que cuando nosotros derivamos cualquier función, lo que encontramos son las pendientes. Es por eso que cuando nosotros derivamos una línea recta, ¿sí?, su pendiente, ¿sí?, es 3, ¿no? Y igual a mx más b, y la derivada es 3. Entonces, de cualquier función, no importa el grado de la función, siempre que la derivamos lo que encontramos es su pendiente. Claro que cuando hay funciones que no son lineales, la derivada tiene variables. En este caso, la función derivada son una serie de líneas pendientes en todos los puntos de esta curva. Quiere decir que cuando nosotros hagamos esa primera derivada vamos a tener la pendiente en forma general. Ya si quisiéramos la pendiente en un punto específico, podemos sustituir el valor de x en un punto y encontraríamos el valor numérico de esa pendiente. Ok, ahora, de estas pendientes que se forman en cualquier función, para encontrar máximos y mínimos lo que nos importa es encontrar esas pendientes que son 0. ¿Sí? Recuerda que una pendiente es una inclinación. Justo cuando hay máximos o mínimos o puntos de inflexión, ¿no? Hay veces que aquí, por ejemplo, la pendiente es 0, pero no es ni máximo ni mínimo. Pero bueno, en otras ocasiones, también para encontrar máximos y mínimos nos va a servir esa pendiente 0. Entonces, el segundo paso para encontrar esos máximos y mínimos va a ser que esas derivadas, que son todas estas líneas azules, la igualamos a 0 esa derivada y vamos a obligar a encontrar esos lugares en donde puede haber un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Es por eso que se iguala a 0 como segundo paso. El primer paso va a ser derivar esta función. La derivada de esta función van a ser 4x menos 4x al cubo. Esto lo vamos a igualar a 0. Y como mencioné hace un momento, esto que está aquí, ¿sí?, esto que está aquí es la pendiente general. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo quiero una pendiente particular, solamente sustituyo a qué nivel de x no me interesa esa pendiente, la sustituyo aquí y el valor numérico que me dé, esa va a ser la pendiente particular. Sin embargo, esta es una pendiente general. La igualamos a 0 porque vamos a encontrar los máximos y mínimos, y a eso les vamos a llamar puntos críticos. Entonces nos queda esta ecuación de tercer grado: 4x menos 4x cúbica igual a 0. Podemos factorizar, tenemos factor común en estos dos términos, el 4x multiplicado por 1 me da 4x, y multiplicado por x al cuadrado nos da 4x cúbica. Podemos seguir factorizando este término de aquí y nos va a quedar 4x, y esta es una diferencia de cuadrados, por lo tanto es 1 menos x por 1 más x igual a 0. Ya tenemos completamente factorizada esta expresión. Cada uno de los factores lo vamos a igualar a 0 para encontrar las tres raíces o los tres valores de x que hacen que esta derivada sea 0, ¿no? O que el valor numérico de esa pendiente sea 0 y nos daría una recta horizontal. Entonces vamos con la primera ecuación, es esta, la igualamos a 0, despejamos. Está multiplicando, pasa dividiendo, y 0 entre 4 nos da 0. Entonces el primer valor, o la primera raíz de esa ecuación es 0. El segundo factor, 1 menos x igual con 0. Esta menos x está restando, pasa sumando, y nos quedaría que x va a ser igual a 1. Y este sería la segunda raíz o la segunda solución de esta ecuación. Y el tercer factor, 1 más x es igual a 0. Este 1 está sumando, lo pasamos restando y nos va a quedar menos 1 como tercer factor, ¿no? Entonces tenemos tres valores, pues sí, porque era una función, una ecuación cúbica, y tenemos tres raíces o tres soluciones a esta ecuación.
¿Qué quieren decir estos puntos? Bueno, esto no es otra cosa más que los puntos críticos. Los puntos críticos son los valores de x en donde se encuentran los máximos, mínimos o los puntos de inflexión, y eso lo vamos a descubrir en el siguiente paso. Aquí también lo que podemos encontrar, aparte de que son puntos críticos, podemos encontrar la coordenada en donde se encuentran esos puntos donde la pendiente se hace cero, ¿sí? Entonces podemos sacar con esto las coordenadas. ¿Cómo hacemos eso? Sustituir el 0, el 1 y el menos 1 lo vamos a sustituir ¿en dónde? Bueno, lo vamos a sustituir en nuestra función original, ¿sí? Esto, sustituyéndolo en la función original, nos va a dar la coordenada en donde se encuentran los puntos críticos. Y le voy a nombrar coordenadas de pendiente 0 porque después vamos a descubrir si son máximos, mínimos o puntos de inflexión. Entonces sustituimos en la función original, o sea en f de x. Si sustituimos aquí, el 0 nos va a dar 0. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que es una coordenada x0 y y0. En el siguiente punto crítico, en f de 1, sustituimos el 1 aquí y acá. Si se fijan, 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Entonces nos queda la coordenada 1, 1. Y por último, sustituimos el menos 1 en la función original. Menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo, menos 1 a la cuarta 1 positivo, y 2 menos 1 nos da 1. Entonces nos da la coordenada menos 1, 1. Estas son las coordenadas en el gráfico de la función original, en donde vamos a tener máximo, mínimo o punto de inflexión. Entonces ya tenemos un poquito más de datos. Bien, lo que hemos encontrado hasta ahora, a partir de una función, vamos a sacar su derivada, que son todas sus pendientes. Entonces encontramos los puntos críticos al resolver la ecuación de la pendiente general, y gracias a estos puntos críticos encontramos las coordenadas en donde esas pendientes son 0, ¿no? Donde encontramos máximos, mínimos o puntos de inflexión. Lo siguiente va a ser encontrar la naturaleza de esos puntos críticos. Entonces lo que vamos a hacer es poner los puntos críticos, ¿sí? Menos 1, 0 y 1. Recuerden que aquí está el infinito, aquí el menos infinito es una recta de los números reales. Ojo, no es el gráfico de la función lo que vamos a encontrar aquí. Lo que vamos a ver aquí es en dónde crece y decrece esa función, los intervalos crecientes y decrecientes. Porque para que tengamos un máximo, por un lado tiene que crecer y por el otro decrecer. Eso nos origina un máximo. Si vamos a encontrar un mínimo, quiere decir que vamos a encontrar un intervalo donde decrece y después crece. Para eso vamos a hacer esto. Si llegara a crecer y crecer, quiere decir que nuestra gráfica tendría este comportamiento, ¿no? Donde sí se hace una pendiente 0, aquí hay una pendiente 0, que está en estos puntos, pero bueno, se puede dar el caso de que por un lado crezca y por el otro también crezca, entonces solamente es un punto de inflexión. ¿Ok? Entonces vamos a ver esos intervalos crecientes y decrecientes para concluir si estos puntos son máximos, mínimos o puntos de inflexión. Y para eso hay que darle un valor arbitrario en este intervalo, desde menos infinito hasta menos 1, un valor que esté en este intervalo. Entonces, si les parece bien, le vamos a dar el menos 2, entre menos 1 y 0, el menos 1 medio, entre el 0 y 1, el 1 medio, y entre 1 y el infinito vamos a dar el valor de 2. Esos son valores arbitrarios que nosotros le vamos a dar a nuestra derivada. Vamos a sustituir en la derivada el primer valor, que va a ser menos 2, y aquí lo que importa no es el valor numérico, sino el signo de ese valor numérico. Voy a poner la operación que se va a ser 4 por menos 2, menos 4 por menos 2 al cubo. Y el resultado que nos dé, lo que nos importa es el signo. Aquí, si ustedes esto lo hacen con calculadora, bueno, nos va a dar un valor positivo. Entonces aquí le vamos a poner que esto nos da positivo. En el siguiente valor, en la derivada, sustituimos el menos 1 medio. Y esto nos va a dar un valor negativo. Ven aquí que este intervalo nos da negativo. Ahorita vamos a decir qué significa eso. El siguiente valor, vamos a dar el valor de 1 medio. 1 medio nos va a dar un valor positivo, ¿sí? Y también vamos a dar el valor de 2. Y al sustituir el valor de 2 en nuestra derivada, nos va a dar un valor
negativo. Entonces aquí nos dio positivo y aquí nos dio negativo. Ok, ¿para qué sirve esto? Bueno, esto lo que quiere decir que en este intervalo, al darnos positivo, quiere decir que nuestra función es creciente, o sea, va de menos a más. La función va creciendo, llega hasta nuestro punto crítico, menos 1, ahí nuestra pendiente se hace 0, ¿sí? Porque la obligamos a hacer 0 cuando resolvimos la ecuación, y en este intervalo, desde el menos 1 al 0, nos dio un valor, bueno, nos dio un signo negativo, y eso quiere decir que en este intervalo la función decrece. Va a decrecer, pero en el intervalo desde 0 a 1 vuelve a crecer, y en el intervalo de 1 al infinito vuelve a decrecer porque aquí nos dio negativo. Eso hace que nosotros podamos concluir lo que está sucediendo en esos puntos críticos. Quiere decir que en el punto crítico menos 1, que nos da la coordenada menos 1,1, ahí hay un máximo. Entonces, en x igual a menos 1, lo que vamos a tener es un máximo relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque crece y decrece, eso nos hace un máximo. Después, en el punto crítico, x igual a 0, ahí decrece y crece, por lo tanto nos genera un mínimo. Ahí hay un mínimo relativo, y con el x igual a 1, ¿sí? También nos genera un máximo relativo. O máximo local o mínimo local, también lo pueden encontrar así. Entonces ya tenemos más información acerca del comportamiento de esta función. Ojo, esta no es la gráfica de la función. Ahorita vamos a hacer el bosquejo de la gráfica ya con la información que tenemos. Lo que también se pide en estos problemas son los intervalos crecientes y decrecientes de la función. Entonces, si se fijan, en el intervalo desde menos infinito hasta el menos 1, crece, pero también crece del 0 al 1. Entonces, del 0 al 1, aquí la función es creciente. Creciente. Y los intervalos en donde decrece la función es del menos 1, perdón, al 0, y también del 1 al infinito. Entonces, en el intervalo que va desde el menos 1 hasta el 0, y en el intervalo que va desde el 1 hasta el infinito, aquí la función decrece. Entonces ya tenemos prácticamente toda la información del comportamiento de esta función. Puntos críticos, las coordenadas en donde esas pendientes es 0. Ya sabemos que en esta coordenada 0,0 hay un mínimo, en la coordenada 1,1 hay un máximo, y en la menos 1,1 hay un máximo también. Nos generan intervalos crecientes, que son desde menos infinito a menos 1 y de 0 a 1, y nos generan intervalos decrecientes, que es desde menos 1 hasta 0 y desde 1 hasta el infinito. Aquí ya acabamos el proceso de encontrar los máximos y mínimos de la función, pero vamos a hacer un paso más, que es encontrar las intersecciones de la función original para que el bosquejo del gráfico sea ya el más parecido al real. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, es a partir de la función original vamos a igualarla a 0, vamos a resolver esa ecuación para encontrar sus raíces, o lo que viene siendo son sus intersecciones con el eje de las x. Entonces, igualamos a 0 esta función. La intersección con y es muy fácil, ¿por qué? Porque la constante, ¿no? Si aquí tuviera un término más 5, por ejemplo, esa es la intersección con y, 0,5, si fuera, ¿no?, un más 5. Pero aquí, como no tiene un término independiente, o sea que la ordenada al origen es 0,0. Entonces es tan fácil como ver dónde intersecta con x. Si se fijan aquí, podemos factorizar el x al cuadrado, que multiplica a 2 menos x al cuadrado, y esto queda igual a 0. Aquí podemos igualar a 0 cada factor. Esta es una diferencia de cuadrados, pero la vamos a despejar para que vean lo que nos va a quedar. X al cuadrado igual a 0. ¿Están de acuerdo? Que despejamos y nos quedaría más menos la raíz cuadrada de 0, o sea, un más 0 y un menos 0, pero como es el 0, con un valor basta. Y aquí tenemos 2 menos x al cuadrado igual a 0, y aquí nos quedaría 2, esto está restando, va a pasar sumando, y el cuadrado va a hacer que esto se haga más menos la raíz cuadrada de 2, esto sería igual a x, ¿sí? Y ya tenemos los valores. Un valor o una raíz es x igual a 0, y otro valor es la raíz cuadrada de 2, y el otro valor es la menos raíz cuadrada de
2. Nos dieron 3, algebraicamente 4, pero recuerden que aquí nos daban 2 veces 0, ¿no? Porque es cuadrática. Y bueno, estos 3, si lo queremos ver como coordenadas, recuerden que lo igualamos a 0, o sea, dijimos que y es igual a 0. Esto quiere decir que la coordenada de las intersecciones va a ser, si este 0 lo sustituyo acá, nos va a dar 0, entonces nos queda la coordenada 0,0, la coordenada x raíz de 2, y 0, y la coordenada menos raíz de 2, 0. ¿Por qué todas es en 0 en y? Bueno, porque es la intersección justo con el eje de las x. Y ya con estos datos podemos graficar la función. Vamos a graficar nuestra función original para que vean que todo lo que sacamos anteriormente va a coincidir. La gráfica de esta función nos dice que intersecta en 0,0. Quiere decir que aquí, por aquí pasa esa función. Después, en raíz de 2,0, la raíz de 2 es 1 punto y algo. Vamos a ponerla por aquí. Por aquí anda la raíz de 2. Y dice que también por este punto pasa. Y otra intersección con x es la menos raíz de 2, aproximadamente por aquí. Vamos a ponerle que por ahí anda la menos raíz de 2. Entonces por este punto también pasa. ¿Sí? En y ya dijimos que es 0, entonces este punto es la intersección con x y con y, ¿no? Sobre los ejes. Después encontramos que en x igual a 0, en 1 y en menos 1, ahí hay puntos críticos. En x igual a 0 nos decía que hay un mínimo, entonces esa función aquí hace un mínimo, entonces hace algo así. ¿Sí? Pero en x igual a 1, aquí está x igual a 1, nos dice que hay un máximo. ¿Sí? Nos decía que hay un máximo y la coordenada del máximo es 1,1. Entonces en 1,1, por aquí, ahí genera un máximo. Y también en menos 1,1. Menos 1,1 está por acá y ahí también genera un máximo. Entonces ya podemos trazar la gráfica de esta función. Va a ser, de aquí sube, llega a un máximo y después baja, pasa esa función por la intersección con x y continúa hacia abajo. Después aquí sube, llega a un máximo y después baja y continúa bajando. Entonces esto que está aquí es nuestra función f de x igual a 2x al cuadrado menos x a la cuarta. La pueden graficar en un programa, ¿no? En una aplicación para gráficas y van a ver que va a ser algo muy similar a esto. Podemos ver que todo coincide. En x igual a 0 es un punto crítico. ¿Por qué? Porque hay una pendiente 0. En 1 y en menos 1 hay máximos. ¿Por qué? Porque también ahí se generan pendientes ceros. Las coordenadas de esos valores, o bueno, de esos puntos críticos, es 0,0, ya como coordenada de la gráfica original, 1,1 y menos 1,1. Después vemos que desde el menos infinito hasta el menos 1, la función va creciendo. Llega al menos 1, perdón, y del menos 1 al 0, del menos 1 al 0, la función decrece. Del 0 al 1, la función vuelve a crecer, y de 1 al infinito, la función vuelve a decrecer. Y bueno, las intersecciones con el eje de las x, 0,0, raíz de 2,0 y menos raíz de 2,0. Y este es el gráfico de esa función. Espero que les haya servido. No se olviden que siempre que derivamos nos interesan las derivadas 0, por eso se igualó a 0. Si tienen algún comentario, no duden en escribirme. Suscríbanse al canal, me ayudarían mucho. Cuídense y cuídense mucho.